Dice en Santiago capítulo 1, versículo 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Mire, a las 12 tribus que están en la dispersión, han sido dispersos. Salud. Versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué a veces como cristiano nuestra fe flaquea, se sacude, se debilita? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos desconocimiento de los caminos del Señor, tenemos conocimiento de las promesas de Dios, tenemos conocimiento de su palabra. Y eso es uno de los asuntos que pasa con nosotros. ¿Por qué? Cuando usted viene y estudia las Escrituras y las lee y comienza a aprender de ellas y comienza a conocer cómo Dios ha actuado a través de la historia de la humanidad con los hombres santos de Dios, profetas, los apóstoles, sus discípulos, y vemos y comenzamos a conocer su naturaleza, comenzamos a conocer de Dios sus cualidades, sus atributos, su esencia, tal como Él es, como dice que Él es, y nosotros no conocemos eso. Entonces es ahí cuando nuestra fe se quiebra, flaquea, porque desconocemos de Dios, desconocemos, ignoramos cómo Dios actúa con sus hijos y de qué manera el Señor ha venido contestando y respondiendo las peticiones de los siervos de Dios, de sus hijos, de sus profetas. Y eso ha sido el problema de muchos cristianos, que porque Dios no responde en el momento que ellos están pidiendo, ya sea por problemas económicos, finanzas, ya sea por enfermedades, ya sea por otro tipo de situaciones que están atravesando, y Dios no les responde inmediatamente, creen que Dios no les escucha, creen que Dios no es poderoso o lo suficiente poderoso para responder a sus necesidades. La Biblia dice que Dios es omnisciente y que Él conoce, sabe todo lo de nosotros y que Él ya sabe nuestras necesidades. Y Él es poderoso para contestar nuestras oraciones, pero recordemos que Él actúa, Él responde conforme a su voluntad. A veces creemos que Dios nos responda inmediatamente por algunas circunstancias que estamos atravesando o algún problema. Y comenzamos nosotros a desesperarnos, porque oramos y creemos de que Dios se ha olvidado de nosotros.
Pero hay algo muy importante. Recuerden que Dios actúa de diferente manera y Él se mueve de diferente manera y forma en cada una de nuestras circunstancias. A veces, en las circunstancias que nosotros estamos atravesando, Dios responde de una manera, en otras circunstancias Dios responde de otra, pero Él siempre está ahí, de la manera más sabia e idónea, respondiendo a cada uno de nosotros nuestras necesidades. Quizá usted no se ha dado cuenta de que cuando usted está orando a Dios por X y Y problemas o circunstancias, Dios va a usar a otra persona para responder su petición, su necesidad. Entonces Dios tiene que tratar con aquella persona para que esa persona sea usada para bendecirlo a usted. Y es ahí donde nosotros queremos ajustar nuestro tiempo al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es totalmente diferente a nuestro tiempo. Dios tiene su tiempo, la hora en que Él va a respondernos. Los planes de Dios son perfectos, su tiempo es perfecto. Entonces, por eso es que usted y yo debemos de confiar en Dios. Usted debe tener paciencia y debe aprender a esperar en Dios. Pero para eso debe de conocerlo a Él. Debe de creer en su palabra, debe de creer en sus promesas. Debe mantener su fe enfocada en Él. Porque Dios está haciendo algo. Hay un canto que del hermano, de este hermano que canta, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero Dani Berríos. Dice él de que cuando Dios está callado y no responde es porque Dios está haciendo algo. Y es cierto. No siempre Dios va a responder al instante como nosotros queremos. No. Dios está haciendo algo. Y Dios, las cosas van a ser no como nosotros queremos o esperamos. Quizás mejores, sabias, buenas, aún mejor de lo que nosotros esperábamos. Entonces tenemos que tener fe y paciencia. Por eso, a veces nosotros flaqueamos por no tener el conocimiento que debiéramos acerca de Dios. Muchas veces Dios nos va a hacer cosas que va a confrontar nuestra lógica, nuestro razonamiento. Porque hay cosas que no la vamos a entender. No la vamos a entender de acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a nuestro juicio, razonamiento. Pero Dios nos va a confrontar en eso. Me acuerdo un pasaje de la Biblia cuando Pedro estaba en la barca. Y Pedro había pasado toda la noche desvelado pescando. Y no había pescado nada. Y ustedes saben que ellos eran profesionales en ese tipo de oficio. Eran pescadores de muchos años. Y no había pescado. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, he pasado toda la noche pescando. Y imagínese, como quien dice, ¿me vas a decir a mí que yo soy aquí el maestro en este oficio? Pero Pedro aún así obedeció al Señor. Y dice que él comenzó a navegar mar adentro. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan la historia de que él lanzó la red y los peces no alcanzaban en la red? Y Pedro en ese momento fue confrontado, porque él, que estaba basando su fe en su experiencia, en su lógica, y no en Cristo Jesús, no en Dios. Pero él aún así dejó a un lado su lógica, su experiencia,
sus razonamientos y obedeció a Cristo Jesús. ¿Y qué sucedió? Fue bendecido, recibió la bendición y en ese momento pescó como nunca antes. Las redes estaban hasta reventar de peces. Entonces eso mismo nos sucede a nosotros, de que hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida y a veces no las entendemos. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que a veces para nosotros suena como locura o para la gente, pero en medio de esas cosas que Dios nos manda a hacer, si nosotros obedecemos, Dios te va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Lo que basta es creer, tener fe. Tenemos que tener fe en Jesucristo, fe en Él, fe en su palabra, fe en su promesa. Abraham, su fe flaqueó. Dios le dijo: te voy a dar un hijo con Sara. Y comenzó a transcurrir el tiempo y Abraham se desesperó. Y fue cuando se metió con la esclava, la sirvienta, y ella le tuvo un hijo. Y eso no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él se desesperó. Pensó que Dios no iba a responder. Es claro que Dios le iba a dar un hijo, tal a como se lo había prometido. Y habían pasado 25 años y la respuesta de Dios no venía. Pero Dios, en su tiempo perfecto, Dios le dio un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y tenía 100 años, Sara tenía 90, pero Dios es perfecto. Él tiene ya el tiempo establecido en hacer sus cosas. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Por eso debemos nosotros de tener paciencia. Por eso, miren, no es fácil. Yo leí al principio en el capítulo 1 de Santiago, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados, también ahí está la paciencia, la certeza. Por eso dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la falta de fe, el no tener fe, es pecado. Otra de las razones que a veces creemos de que Dios no nos escucha o que Él no va a contestar nuestras peticiones, porque a veces muchos hemos pecado, hemos cometido errores, fallas, y tenemos ese sentido de culpa por un pecado, ya sea pasado o presente. Y a veces usted se siente indigno delante de Dios y usted cree que Dios no lo va a escuchar. Pero el Espíritu Santo te dice de que habla a tu vida, a tu espíritu, a tu corazón, de que le pidas perdón a Dios por lo que tú has fallado, que vengas a Él y le pidas perdón a Dios y reflexiones para que se te quite eso en tu mente, tu conciencia, y te liberes. Y es ahí donde vas a sentir la fe y la confianza en Dios de que Él es fiel, aún, dice la Biblia, cuando nosotros permanecemos infieles. No podemos confundir nuestras emociones, nuestros sentimientos, confundirla, mezclarla y con la fe. No. Una persona que tiene fe, la fe tiene que ser, hermano, segura, firme, no fluctuar, porque a veces nos dejamos guiar por las emociones, por los sentimientos, y eso tiene que quitarlo a un lado. Usted tiene que irse a lo que Dios establece en su palabra, creer en lo que Dios dice ser y es, creer en Él.
aunque estemos tristes, aunque estemos afligidos, aunque las circunstancias nos abrumen, aunque los problemas nos tengan ahí temerosos, usted siga confiando en Dios, sígale creyendo a Dios, que tarde o temprano usted va a ver la mano de Dios, la victoria de Dios en su vida. Pero tiene que ser una persona perseverante. Lea la Biblia, busque los mensajes, los ejemplos de hombres de la fe, hombres de Dios. Abraham, Moisés, David, podemos ver a estos hombres de Dios, cómo Dios actuó en la vida de ellos, y quizás ellos se desesperaron, pero Dios respondió en su tiempo, no en el tiempo de David, no en el tiempo de Moisés, no en el tiempo de Abraham, no en el tiempo que nosotros decimos, sino en el tiempo de Dios. Entonces, es importante que usted y yo mantengamos nuestra fe puesta en Jesucristo, en Él, que es el que nos puede ayudar a mantenernos firmes, perseverando y no regresar al camino de donde veníamos. Por eso mucha gente, cuando vienen los problemas, las dificultades, y son hombres de poca fe, porque Jesús habló de hombres de poca fe y habló de hombres de mucha fe. ¿Y qué sucede cuando estas personas son débiles en la fe? En vez de seguir firme, como decía Moisés, como viendo lo invisible, regresan al camino de más problemas y tribulaciones, y que le va a causar más tribulaciones, más problemas, en vez de agarrarse de Dios. Cristo fue claro y dijo: sin mí nada podéis hacer. Y luego dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe, confiad, tened fe, yo he vencido al mundo. Si yo he vencido, ustedes también tienen el poder para vencer. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero no crean que nos vamos a quedar ahí, porque Dios nos va a dar la victoria, y Dios necesita moldearnos, necesita formar nuestro carácter. Él necesita que usted y yo, cada día, a través de las circunstancias que atravesamos, crezcamos en fe, seamos sólidos, seamos perfectos y cabales, como dice aquí en Santiago. Perfecto se refiere a personas maduras. Personas maduras. Porque cuando hablamos de fe, hermano, no estamos hablando de emoción. No. Una persona que se emociona, que es muy sentimentalista, y que su fe no está basada en Dios, en su palabra, en sus promesas, es una persona fluctuante. Porque cuando hablamos de fe es de tener firmeza, cuando hablamos de fe es tener convicción, cuando hablamos de fe es tener seguridad de que Dios nos va a sacar adelante. No importa las circunstancias, si usted está en problemas económicos, financieros, problemas de enfermedades, problemas de cualquier índole, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Y siempre Dios va a responder de la mejor manera. Pablo escribe y dice: porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. A lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, es necesario que nosotros padezcamos para poder crecer en fe. Y mire, leo nuevamente, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Sean gozosos, estén regocijados. Imagínense, cuando nos encontremos en diversas pruebas, y no crean que es bonito estar en pruebas difíciles y duras, pero después de la prueba viene la bendición. Después de las luchas, de la prueba, viene la bendición. Necesitamos nosotros alcanzar la madurez, porque muchos quieren recibir la bendición, hermano, y no están preparados, no están formados para recibir esa bendición. Necesitan ser moldeados, aprender a ser maduros. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia va a ser la obra completa en nosotros, para que sean perfectos. Aquí perfecto no significa una persona sin tacha, que nunca va a tener ahí, como dicen, ningún puntito ahí de mancha en su historial. No, aquí se refiere a una persona madura, que sean perfectos y cabales, es decir, que sean maduros y centrados, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría de Dios no va a venir a su vida de manera automática, de manera así como la comida rápida, no. La sabiduría de Dios viene a través de nuestra paciencia, a través de las pruebas. Es ahí, porque no es fácil. No es así nomás que la sabiduría de Dios va a venir. ¿Y saben qué? Santiago dice que si nosotros no tenemos sabiduría, dice que se la podemos pedir a Dios, el cual Dios nos va a dar, si se la pedimos abundantemente, y no va a tener ningún obstáculo, ningún impedimento de Dios darnos sabiduría. Y a veces eso es lo que necesitamos, la sabiduría de Dios, para movernos, para tomar decisiones, para actuar de la manera prudente, idónea en nuestro trabajo, en los negocios, donde nos movemos, en el ministerio, cuando nos relacionamos con todo tipo de personas. Es importante la sabiduría de Dios. Y esa no viene, hermano, así por así. Viene a través de nuestras pruebas, a través de las tribulaciones, a través de que aprendemos a ser pacientes. Y miren qué importante es tener la sabiduría de Dios, porque esa no se obtiene en las universidades, esa no se obtiene en los centros de educación superior. No, la sabiduría de Dios viene de arriba. Lo mejor, lo bueno, lo perfecto viene de Dios.
nosotros podemos tener todos los niveles académicos que puedan haber aquí, en esta tierra, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, somos un total fracaso. Pero fíjense bien, dice aquí el apóstol Santiago de que tenemos que pedir con fe, pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá con cosa alguna del Señor. Por eso debemos de tener fe, no dudar, hermano. Porque ¿qué pasa a la persona que duda? Dice que ante Dios es pecado y no recibimos, porque duda. Imagínense que si el apóstol Pedro no le hubiera obedecido a Jesucristo que echara la barca al fondo del mar, aunque él había pasado toda la noche pescando y no había pescado ni uno. Si él hubiera dudado y no hubiera obedecido a Dios, hubiera perdido la bendición. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Dudamos. Creemos que Dios no está ahí. Creemos que Dios no nos va a responder. Creemos que Dios no nos va a contestar. Y entonces no damos un paso de fe hacia adelante. En vez de ir hacia adelante, retrocedemos. Y es ahí donde impedimos las bendiciones de Dios. Por eso que mucha gente atrapa las bendiciones de Dios, porque ellos son perseverantes, siguen adelante y van hacia adelante, perseveran. Como dice el dicho, que el que persevera alcanza, el que persevera hasta el fin alcanza. Y esas personas atrapan, toman las bendiciones de Dios. Porque aunque el enemigo te ponga cosas en tu mente, duda, ellos se aferran al Señor, se aferran a sus promesas, se aferran a la palabra de Dios. Y llegan a alcanzar las bendiciones de Dios. Es importante esto que le estoy hablando en esta noche. Si su fe está débil, levántese. Acuérdese de dónde Dios lo ha sacado. Recuerde de las cosas que Dios a usted le ha dado, le ha bendecido. No se olvide cómo Dios ha venido actuando en cada circunstancia de su vida, y todavía Dios está ahí. A veces nos olvidamos, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios, a veces en el momento que creemos que ya no hay solución a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, Dios responde. No se olvide de eso en esta noche. Así que le damos gracias a Dios por haber compartido este mensaje de ánimo para cada uno de ustedes que están viendo el programa, para los que nos ven a través de este medio de televisión, Canal 88, para los que nos ven a través de YouTube, para los que nos ven a través de Facebook, a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios en esta noche.